Doctora María Amparo Casar en su juicio. Doctora, bienvenida a tu espacio. Muy buenas tardes, Pepe. Como todos los martes, gracias por tomarnos la llamada en día no laborable la semana pasada para hablar de tu diagnóstico profundo y serio sobre el tema de la corrupción, que ha tenido muy buena acogida según los comentarios que he podido leer en los medios. Sin duda un trabajo muy bien hecho por parte del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, y del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Tú fuiste la coordinadora de todo este proyecto, todo este esfuerzo, y lo expusiste la semana pasada. Entiendo que con un gran interés, no sabemos si con una gran respuesta, pero con un gran interés. Mañana, por cierto, es probable que el presidente de la República ya apruebe las leyes o publique las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que dan lugar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero ese es otro tema, el de la corrupción, que da para hablar. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Pero que tiene que ver con todo esto, porque esto de los escándalos, de las grabaciones, de los políticos que se graban unos a otros y se ventanean y se exhiben, las denuncias, etcétera, pues no son sino revelación de que estamos haciendo una democracia, o disque una democracia de la denuncia, a partir de la ilegalidad de grabar llamadas telefónicas, lo cual es atentatorio contra los derechos de los candidatos. Y estamos basando la política en eso, en la ilegalidad. La estamos basando y queremos combatir una ilegalidad con otra ilegalidad. Me mencionabas tú hace rato en el corte, ¿no?, un artículo de Héctor Aguilar Camín en Milenio, donde decía que no se pueden equiparar las Fuerzas Armadas o los policías o las fuerzas del orden con los propios delincuentes, sicarios. Y los métodos, sea, ¿no? Refiriéndonos a Tanuato, ¿no? Es lo mismo, qué bueno que lo mencionas, porque es lo mismo aquí. De repente decimos, pues oye, qué bueno, porque gracias a esas grabaciones nos podemos enterar de los moches, ¿sí?, de la estatura de los contendientes, sí, o sea, nos podemos de los delitos que cometen, del tráfico de influencias, en fin, en el caso de la candidata del PRI a Sonora era en efecto aparentemente un cabildeo pues ilegal que hacía frente a la Cámara o frente al secretario de Comunicaciones y Transportes. Ahora nos relatas al candidato de Baja California Sur del PAN, sí, también hablando de que le van a dar 6 megas o 6 kilos, ¿no?, cada mes durante los meses de la elección. Entonces dices, ay, bueno, qué bueno, porque entonces gracias a esas intervenciones vamos a poder combatir esas ilegalidades. Más allá de que no se han combatido nunca a través de las grabaciones, estamos cayendo en ese supuesto que me mencionabas tú en el corte, Pepe, que es combatir una ilegalidad con otra ilegalidad. Está muy claro, una democracia se construye a base de normas y de instituciones. Yo entiendo que hay un problema ético, ¿sí? Tenemos un problema jurídico y tenemos un problema ético, pero en las democracias primero tenemos que cumplir con la legalidad. Y a diferencia de, por ejemplo, actos de corrupción como el conflicto de interés, que no están tipificados en el Código Penal, el de grabar y difundir las grabaciones, las intervenciones telefónicas, más allá de que en la propia Constitución, el artículo 16, habla sobre la inviolabilidad de una conversación privada, Pepe, o sea, te estás violando la Constitución. Aparte, el Código Penal señala en su artículo 211 bis que está prohibido y señala clarísimamente su pena. La pena es de entre 6 y 12 años, por lo tanto no alcanzas ni siquiera salir bajo fianza, Pepe. Entonces, que aquí no hay una cosa ni siquiera de interpretación, ¿sí?, como con las multas del verde o estas cosas. No, aquí es clarísimo, no se vale intervenir una conversación telefónica sin una orden judicial. Pero ¿qué es peor, María Amparo Casar? Porque para nosotros los consumidores de información y para nuestra audiencia que nos favorece, caray, pues esto es noticia. Aparte del escándalo, el gran jefe nación Chichimeca, es un escándalo noticioso. Este asunto de los actos de corrupción pretendidamente cometidos por el candidato del PAN a Baja California Sur, quien por cierto va arriba en las encuestas, etcétera. Sí, digo, pues te está revelando, aparte de la ilegalidad de la que parte, te está revelando una serie de anomalías que están tirando por la borda una reforma política que tan cara nos ha costado
Y mira, yo lo he percibido porque lo he hablado con varios industriales de la radio, tengo contacto con varios de ellos por razones de trabajo, sí. La gente de Grupo Imagen Multimedios, la gente obviamente de Grupo Fórmula, mi casa de trabajo, la gente de Uno TV, la gente de MBS Noticias, he tenido contacto con todos ellos y todos están en la misma. Se nos están yendo los anunciantes por lo pronto en los últimos 2 o 3 meses porque no quieren emparentar sus mensajes de productos, su oferta de productos y servicios con esta espotiza inclemente de los partidos políticos que además, contando con recursos del erario para hacer su trabajo de monitoreos y de mediciones y demás, lo tiran en la basura y ya lo viste tú, ¿no? Dan dinero aparte a otras empresas particulares para hacer el trabajo que le corresponde al Estado, porque no confían en el monitoreo del Estado. Ahora me estás tocando 2 temas igualmente importantes y que los 2 tienen que ver con la calidad de nuestra democracia, o si quieres uno con la calidad de nuestra democracia y el otro con la calidad de nuestro Estado de Derecho. La parte de la espotización, y entiendo perfectamente a los dueños o a los concesionarios de la radiodifusión, sí, que ya que estén padeciendo que nadie se quiera anunciar con ellos porque de repente tienes que estar interrumpiendo tu programación y tus pautas publicitarias por estar metiendo además esta cantidad de tonterías que nos platican los partidos y de mugre que se echan entre ellos y no encontrar ni una propuesta o las 3 propuestas del PAN, ¿no? Pero digo, o sea, realmente es una cosa vergonzosa. El otro día me sorprendía porque además tú decías, Pepe, y decías bien esta reforma política que tan cara nos costó. El propio presidente del Senado, ¿sí? El líder de la bancada, Miguel Barbosa, sí. Luis Miguel Barbosa decía, pues ya quedó claro que la reforma política se refería a la reforma electoral, pues fue una mala reforma electoral. Bueno, lo dijimos cuando estaba todavía en su fase de redacción, Pepe, que ese modelo, yo el espíritu de comunicación política lo comparto, el espíritu, el aterrizaje fue lo que estamos viendo, la espotización, y luego todavía hicimos otra reforma electoral donde ni siquiera nos fijamos en esta demanda de la desespotización. Es una vergüenza nuestro modelo de comunicación política y cuando vemos lo que nos está costando cada voto, peor. Ahora, ese es un tema que comparto totalmente contigo, y el otro tema es el de las grabaciones ilegales, Pepe, y ahí me preocupa. Yo entiendo que tú me digas que para ustedes que dan las noticias, aparte de analizarlas con nosotros, sea noticia, pero estamos ahí cayendo también nosotros en una ilegalidad, no tú porque no te llegó a ti, tú la difundiste, Pepe, tú ya nada más estás reproduciendo, eso no está penado y ya lo chequé, no ocurre así, o sea, si tú ahorita pones el audio, sí, de Lorenzo Córdoba o el audio del candidato, no pasa nada, pero en lo que hemos caído es en lo políticamente correcto. Si es a Lorenzo Córdoba al que se escucha malo, ya se hace un escándalo, ¿no? Si es al señor candidato o es al señor Marín, a quien insisto, ¿sí? No estoy defendiendo y me da muchísimo gusto que el pederasta haya acabado en la cárcel, ¿cómo se llama? No cabe en la sino Zúcar Curi, ¿sí? Que esté en la cárcel, sí, por los delitos cometidos, qué bueno. Ahora, o somos parejos y decimos no vale que los privados o los públicos graben y difundan conversaciones privadas, o sí lo aceptamos, Pepe. Yo sé, me tundieron en ese momento, bueno, las redes no estaban tan de moda, pero me tundían por correo electrónico, ¿sí? Pero hay que acabar con esta práctica de intervenir las pláticas telefónicas, porque hoy son ellos, Pepe, pero mañana eres tú, que les caes mal porque diste una noticia que no le acomodaba a un político o no le acomodaba a un empresario y te sacan un escándalo y te destruyen tu reputación, o se meten con un hijo, con un familiar querido, o con una esposa, qué sé yo. Entonces, por principio, ¿sí? Hay casos extremos, sí hay casos extremos. Si podemos salvar a la mitad de la población por revelar una cosa que interviene, que sí, que bueno, sí, pero la vida no está hecha de casos extremos. Hay que condenar esto y el Estado debe de investigar quién lo hizo y que reciba el castigo. Hoy comenta Joaquín López Dóriga en su columna del diario Milenio
en privado. Él dice que los políticos son los mismos, los que están actuando, han actuado en el pasado y actúan hoy, y sus campañas son iguales de anodinas y repelentes, y como los spots son gratis, los han derrochado en ocurrencias, no hay promoción de ideas, plataformas ni personajes, dándose la paradoja de que el único que aparece en 1 millón de anuncios, López Obrador, no es candidato, por lo que será desde esa campaña, desde ahora está haciendo campaña para 2018. El derroche de spots es un ejercicio tan caro como inútil. No veo, dice López Dóriga, un solo ciudadano que haya cambiado su intención de voto gracias a un spot, y a muchos ni siquiera los llevará a votar. Ese es el hartazgo, finalmente el resultado de algo tan costoso, tan mal manejado, tan repelente, tan repulsivo, y que en qué acaba tu dinero, mi dinero, el erario, las prerrogativas y todo esto, ¿no? Tiene toda la razón, y agrego un dato. Esta spotización que nos han recetado no tiene ningún sentido, que desde cuando están, cuando menos para diputados federales, están las curvas, digamos, ¿sí?, las líneas de preferencia electoral totalmente planas. Es el electorado duro de cada uno de los 3 principales partidos, ¿sí?, se queda estable, pero eso sí, nos estamos gastando, o le dimos a los partidos 5,800 millones de pesos, Pepe, para este año, del cual tengo derecho a suponer, ¿sí?, que lo han dedicado o a grabaciones o a violar la ley, etcétera. Claro. Y no te digo que a los spots, porque encima de estos 5,800 millones de pesos se les regala a los spots, y los spots tienen un valor que le tenemos que dar, asignarle un valor, El argumento para la reforma política que hoy rige, claro, era convertir a la democracia en algo más barato. ¿Cómo? Logrando que los partidos tuvieran de manera gratuita la difusión de sus ideas a partir de una supervisión del Instituto Electoral, entonces el IFE, hoy el INE. ¿Está bien? Pues no. No está bien, porque la democracia no se volvió más barata como todos esperábamos. Creo que al revés, se volvió más cara, o cuando menos se mantuvo en los mismos costos. ¿Dónde está la ventaja? No te equivoques, Pepe, es mucho, pero no poquito, mucho más cara de lo que fue en las anteriores intermedias, y desde luego en las anteriores, incluso en las anteriores presidenciales. No son los 5,700, es lo que le tenemos que asignar a los spots, más todos los institutos locales que dejaron vivos por la presión de los gobernadores, más la ampliación del Instituto Nacional Electoral, más la FEPADE, más el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más las salas regionales. ¿Qué más quieres, Pepe? O sea, tenemos un proceso electoral, y aquí lo vamos a comentar después de las elecciones, cuánto va a haber costado cada voto emitido, ¿sí?, sumando lo que cuestan estas instituciones, lo que le damos a los partidos, y dividido entre el número de votos emitidos, y nos vamos a ir para atrás. Somos la democracia más cara de este planeta, mucho más cara. Estaba leyendo cuánto costaban en India las elecciones, que tienen millones y millones de electores, tienen 900 millones de electores, Nosotros tenemos 180 y tantos. No, 83 millones. 83 millones de electores. Ellos tienen 800 millones de electores. Nosotros 83. 10 veces menos, y nuestra democracia, no digo que sea 10 veces más. Exactamente, pero 3 veces más cara, Pero por lo menos 3 veces más cara que la India. Te agradezco mucho. El dato. Claro que sí, Pepe. Aquí nos vemos. Gracias, doctora. Ya en la preelectoral nos vemos, ¿verdad? Nos vemos en la preelectoral próximo martes, sí. Último día, prácticamente, el miércoles será de la semana entrante, último día en que podemos hablar de este tipo de cosas, porque, informar podemos. La ley no nos prohíbe informar. Pero vamos, los candidatos y todo esto entran en una veda a partir del primer minuto del jueves y hasta que... Y hasta el domingo, bueno, en realidad así. Hasta que cierren las casillas. Exactamente, hasta el domingo en la noche. Gracias, doctora Casar. En su juicio, María Amparo Casar y la democracia más cara del mundo, sin duda. Vamos a una pausa y volvemos con más.